Para la práctica de motores de inducción, primero vamos a analizar cómo está constituido un motor del tipo jaula de ardilla. En su estator podemos ver que tenemos lo que son tres embobinados que corresponden a los campos magnéticos en el estator. Tenemos la carcasa del estator y tenemos una caja de bornes, donde se encuentran los bornes para alimentar a las bobinas. En la parte del rotor, que es la parte dinámica, la parte que va a estar rotando, tenemos lo que es el rotor de tipo de jaula de ardilla, donde pues su nombre viene porque parece una jaula precisamente de ardilla, ¿sale? Tenemos lo que son dos rodamientos que nos van a permitir que rote libremente el rotor y no tenga tanto fricción a la hora de estar en marcha. En la parte del rotor también tenemos lo que es el embobinado, ¿no? En la diapositiva pasada teníamos nada más la jaula de ardilla. En este caso ya podemos visualizar que en esa parte de la jaula, o lo que le denominan jaula de ardilla, pues ya tenemos el embobinado que va a ser o que va a interactuar con el embobinado del estator para poder generar el movimiento. Bueno, y como vamos a tener bobinas tanto en la parte estática como en la parte dinámica, pues tenemos que alimentar mediante corriente eléctrica a esas bobinas del rotor. Y para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues en esta parte de aquí tenemos lo que son los anillos, están identificados de tres colores distintos que van a corresponder a una fase de la corriente trifásica que vamos a inyectarles. Entonces, en el rotor vamos a tener estos anillos que van a estar conectados directamente con las bobinas para su alimentación. Y como es una parte dinámica que va a estar rotando, el medio de contacto con la corriente de la parte estática pues va a ser mediante unas escobillas que van a hacer contacto o conexión con estos anillos, y de esa manera vamos a poder transmitir lo que es la corriente eléctrica. Bueno, entonces estamos hablando que este tipo de motores están constituidos por tres bobinas. Aquí las podemos ver: AU, V y W. El movimiento del campo magnético o la rotación del campo magnético pues se va a hacer por la inyección de tres corrientes o de tres fases de corriente alterna, ¿sale? Y se llaman fases cada una de estas señales. Entonces quiere decir que vamos a meterle tres señales de corriente alterna y cada una se llama fase. Y entre ellas, entre la verde, roja y azul, están desfasadas 120 grados. ¿Qué es lo que nos permite? Pues que vayamos alimentando a las bobinas de manera gradual, y de esa manera vamos a ir generando lo que es la rotación del campo magnético, ¿sale? Entonces, como lo podemos ver aquí, en este instante de la fase en color rojo, pues estamos alimentando a esta bobina U. Cuando transcurrimos en el tiempo, pues ahora la fase que está de color verde está alimentando a la bobina V, ¿sale? Y podemos notar que la fase roja pues está en el semiciclo negativo. Y finalmente el tercer paso pues es cuando la fase de color azul está alimentando a la bobina W. Y entonces estas tres fases, al estar desfasadas, pues lo que nos están generando es que haya un campo magnético giratorio en el estator, ¿sale? Es decir, que esta polaridad neutra en el campo magnético pues vaya rotando sobre el estator, ¿sale? Y de esa manera podemos generar lo que es ciclos o vueltas en cuanto al campo magnético. Y posteriormente, pues al estar energizado también el rotor con estas tres fases, pues lo que estamos generando es que haya un seguimiento del campo magnético que hay en el rotor hacia el campo magnético que está en el estator. Bueno, estamos hablando que tiene una caja de bornes, ¿sale? Entonces tenemos tres bobinas que van a estar alimentadas cada una por una fase distinta. Entonces, si tenemos tres pares de bobinas, pues vamos a tener 6 terminales, que son las que estamos viendo ahí. Entonces,
2 terminales corresponden a una bobina, otras 2 corresponden a una bobina y las otras 2 corresponden a una bobina. Sin embargo, ¿cómo identificamos cuáles son las terminales de cada bobina? Pues lo podemos ver en este esquema. ¿Sale? Entonces tenemos las 6 terminales distribuidas de la misma manera que vimos en la imagen de la caja de bornes. Y tenemos 2 denominaciones. Una que es la denominación antigua, que es la que se utilizaba anteriormente, donde una bobina, la que está alimentada por la fase de color rojo, pues tiene su terminal U y su terminal X. Entonces, estas dos bornes pues corresponden a la alimentación de esta bobina, de una de las bobinas. La bobina de color azul, sus terminales pues son V e Y. Entonces quiere decir que estas dos corresponden a lo que es la conexión de esas dos bobinas. Y finalmente, pues tenemos la última bobina, que es la de color verde, que va a ser alimentada por la fase color verde. Y estas dos están nombradas como W y Z. Entonces de esa manera podemos identificar los bornes de acuerdo a las terminales de cada bobina. Y así identificar cómo las tenemos que alimentar. Hay que aclarar que pues, estas bobinas en esta caja de bornes pues están libres, no hay ninguna configuración y nosotros vamos a hacer esas configuraciones partiendo del conocimiento cómo están distribuidas esas terminales en esa caja de bornes. Bueno, esto es con respecto a la denominación antigua. Con la denominación moderna solo cambian el nombre de estas terminales. El nombre de las terminales para la bobina de color rojo pues es U1 y U2. Para la de color azul es V1 y V2. Y para la de color verde pues es W1 y W2. Es lo que cambia o lo que las diferencia entre la denominación moderna y la denominación antigua. Bueno, con esa caja de bornes con 6 terminales o con 6, valga la redundancia, bornes, pues nosotros podemos configurar esas 3 bobinas de 2 maneras distintas. Una que le vamos a llamar de estrella, que es la que estamos viendo en esta parte, y la otra que se va a llamar en triángulo o delta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa configuración estrella con las 3 bobinas? Pues las terminales U, V y W las dejamos libres para alimentar las 3 fases que van a venir de la toma de alimentación y las otras 3 terminales que son X, Y y Z las vamos a poner en punto común. ¿Sale? Entonces de esa manera lo que estamos haciendo es que estas 3 terminales X, Y y Z pues van a representar lo que es la unión de estas 3 bobinas. En la caja de bornes, ¿cómo le tenemos que hacer? Pues podemos poner 2 laminillas metálicas que hagan puente entre X, Y y Z. Y de esta manera lo que estamos haciendo pues es unir, como se ve en este esquema, a las 3 bobinas. Y dejamos libres para conectar las fases a U, V y W. La otra conexión es la de conexión en delta, donde tenemos una figura o una letra que podemos denominar como delta o también lo podemos esquematizar como un triángulo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo están esas conexiones? Pues van las conexiones, la terminal X va con la terminal V, la terminal Y va con la terminal W y la terminal Z pues regresa a la primer bobina, a la terminal U. ¿Cómo podemos hacer esas conexiones? De acuerdo a cómo están configurados los bornes en la caja, pues nosotros podemos poner 3 láminas de manera vertical. Y de esa manera nosotros lo que estamos haciendo pues es configurar de esta manera las bobinas del motor. Una vez que conocemos las dos configuraciones, tanto estrella como delta, pues podemos pasar a un esquema eléctrico donde podemos visualizar cómo conectar el motor ya físicamente. Entonces, en primera instancia tenemos lo que son las 3 líneas que vienen de la toma de corriente, que corresponden a una fase cada línea. Y seguido de eso tenemos una protección mediante un disyuntor. Después del disyuntor tenemos lo que son contactos de un componente que se llama contactor,
que es el que nos va a activar y desactivar la energización hacia el motor. Este componente o estos contactos van a ser los que nos van a activar o desactivar el motor. Posteriormente tenemos otra protección que es un interruptor termomagnético. Pasando este interruptor termomagnético, pues tenemos lo que es la conexión hacia el motor. Y esta es una conexión en estrella, ya que tenemos conectados a las líneas U1, V1 y W1. ¿Vale? La parte en común pues la podemos ver representada en esta parte. Bien, este es una imagen de un interruptor termomagnético y su esquema o en el diagrama pues es como el que visualizamos en esta parte. ¿Cómo funciona este interruptor termomagnético? Pues lo único que hace es limitar la corriente a un valor máximo. Si sobrepasamos ese valor máximo de corriente, se dispara este interruptor y lo que hace es abrir el circuito para proteger a los componentes que lo integran. Entonces, de esa manera podemos tener una protección si hay subidas de corriente que pueden afectar o alterar a los componentes del circuito. Tenemos lo que es el disyuntor, que su esquema lo vemos en esta parte y podemos visualizar una imagen de él como ejemplo. Entonces, si vemos, pues en ambos casos, tanto en el interruptor como en el disyuntor, pues tenemos como entradas las tres líneas, L1, L2 y L3, y aquí abajo pues tenemos sus salidas de esas líneas. ¿Cómo funciona el disyuntor? Pues es un elemento que interrumpe de manera automática la corriente eléctrica cuando se supera una cierta intensidad. Y aquí tenemos los tres principales, que es un térmico, un magnético y un diferencial. Este térmico funciona igual que el interruptor térmico e interrumpe la corriente cuando detecta sobrecargas. Por ahí también tenemos lo que son disyuntores magnéticos, que estos pueden registrar las fallas vinculadas a un cortocircuito y abrir el circuito gracias a la creación de un campo magnético. Es decir, este tipo de disyuntores, cuando hay un cortocircuito, estos se disparan en automático y vuelven a abrir el circuito. Y el disyuntor diferencial pues controla que por los distintos polos circule la misma corriente. Es decir, que si nota que en ciertas partes hay diferencia entre las corrientes, pues quiere decir que hay alguna anomalía, ¿no? Porque en teoría tendrían que ser las mismas intensidades en los distintos polos. Entonces, cuando detecta esas diferencias, lo que hace pues es abrir otra vez el circuito. Este se ocupa mucho de protección por si una persona se electrocuta para evitar que haya mayor riesgo, pues si una persona llega a electrocutarse en automático se abre y pues evitamos que la persona sufra un mayor daño del que podría sufrir. Entonces esas son las protecciones que vamos a manejar en lo que es los circuitos para controlar al motor. Y bueno, tenemos el contactor. El contactor, si lo vemos a una baja escala, pues lo podremos hacer analógico a lo que es un relevador, ¿sale? Contiene una bobina y con esa bobina dispara una laminita donde abre o cierra un contacto. Entonces, estos contactores son precisamente o tienen el mismo funcionamiento que un relevador, pero para trabajos industriales. Y estos, como tenemos una conexión trifásica, pues vamos a encontrar contactores con líneas trifásicas. Es decir, que están habilitados con tres contactos para las tres líneas, como lo vemos aquí. Entonces, el primer contacto va de 1 a 2, el segundo contacto va de 3 a 4 y el tercer contacto va de 5 a 6. Entonces, cuando energizamos la bobina, que aquí la vamos a esquematizar como A1 y A2, entonces cuando energizamos esas dos terminales, pues los contactos que están abiertos o que están normalmente abiertos, pues van a pasar a normalmente cerrados. Y de esa manera va a pasar o va a permitir el flujo de corriente hacia el motor. Y este es el dispositivo que vamos a utilizar de control para poder accionar o parar el funcionamiento del motor. Por ahí en la primera práctica en motores de corriente directa habíamos visto un circuito de enclave donde pues la misma bobina del relevador
mantenía energizada a la bobina. Entonces, en este tipo de elementos, en estos contactores, debemos hacer el mismo circuito para que el mismo sistema pues, se tenga energizado, es decir, que esté enclavado. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Este tipo de contactores ya traen un contacto que le vamos a llamar auxiliar y que nos va a permitir hacer ese circuito sin necesidad de tener componentes adicionales. Entonces lo podemos ver, ese contacto que tiene terminales 13 y 14 y que va a ser un contacto auxiliar para mantener autoalimentada a la que es la bobina y hacer un circuito de enclave. ¿Sale? Y con eso pues ya podemos tener accionado nuestro motor sin necesidad de estar presionando. ¿Sale? Así es como funciona lo que es un contactor. Bien, regresando al circuito que teníamos, que es el de fuerza, pues ahora sí identificamos que es un interruptor termomagnético, lo que es un disyuntor y el elemento que nos va a ayudar para activar y desactivar el motor. ¿Sale? Entonces, estos son los contactos del contactor que cuando energicemos a la bobina, pues se van a cerrar y van a energizar al motor. A este circuito que estamos viendo, donde alimentamos directamente al motor, le vamos a llamar circuito de fuerza, ¿sale? Porque es el que mantiene o es el que maneja realmente la corriente o las corrientes altas. Y vamos a tener un circuito que va a ser el circuito de control, que se va a manejar corrientes pequeñas. Principalmente o industrialmente se manejan voltajes de 24 volts para hacer este accionamiento y la interacción que va a haber entre un circuito de control y un circuito de fuerza pues van a ser los contactos del contactor. ¿Sale? Entonces, si pasamos al circuito de control, pues tenemos el circuito de enclave donde aquí esta parte pues es el contacto auxiliar del contactor y tenemos a la bobina de ese contactor. Entonces estamos alimentando con línea, venimos por aquí, viene por aquí y aquí hay un puente. Entonces cuando presionamos el botón de on, pasa la corriente hacia la bobina. En ese momento este contacto auxiliar se cierra y se cierran estos contactos. Y cuando nosotros soltamos el botón de on, pues como es muy instantáneo, este botón no le da tiempo de reaccionar y abrirse, y lo que ocasiona es que este contacto auxiliar mantiene alimentando a la bobina. Y de esa manera pues podemos hacer el funcionamiento de arranque y de enclave de este circuito de control. Entonces, en ese momento, pues estos contactos también se mantienen cerrados y permiten el paso de corriente hacia el motor. Por aquí también tenemos otro botón que está normalmente cerrado, que le colocamos off y este nos va a permitir abrir el circuito para poder desenergizar lo que es la bobina. En ese momento que se desenergiza la bobina, se abre otra vez el contacto auxiliar y los contactos de las líneas y de esa manera paramos el motor. Por ahí algunos interruptores termomagnéticos pues también tienen un switch de interrupción que va conectado al circuito de control. Entonces, si llegara a haber una falla o una avería en este interruptor, pues lo que hacemos aquí o lo que hace ese componente es abrir el circuito. Y de esa manera también paramos el motor como protección. Ahora sí podemos pasar a la práctica, donde consiste en simular los circuitos con una configuración estrella, que es a potencia plena, y visualizarlo en el programa KDE Simu. Entonces el primer circuito es simular ese arranque y paro de un motor conectado en estrella. Bien, lo primero que tenemos que hacer pues, es identificar dónde están los motores, seleccionar un trifásico y colocarlo en el área de trabajo. Posteriormente lo que sigue pues, es encontrar lo que son los interruptores térmicos. Esos los encontramos en la sección de automáticos y disyuntores y buscamos lo que es su simbología. En este caso aquí dice relé térmico.
Lo seleccionamos y colocamos en esta parte. Posteriormente viene lo que es el disyuntor. Ese lo podemos encontrar aquí mismo. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de disyuntores. El que nos interesa es el disyuntor 3. Lo seleccionamos y lo colocamos en esta parte. ¿Qué más nos faltan? Pues nos faltan los contactos del contactor. Esos en esta parte dice contactores, interruptores. Seleccionamos ese icono y aquí encontramos el que dice contactor 3. Lo arrastramos y lo colocamos. Y finalmente para el circuito lo que nos falta pues son las 3 líneas. Esas las encontramos en el primer icono de alimentaciones y nos vamos a donde dice LLL. Dice alimentación L1 más L2 más L3. Seleccionamos y colocamos en esta parte. Bueno, ahora para conectar esos 3 componentes, lo que vamos a hacer es irnos al último icono donde viene una línea que dice cables y conexiones y aquí podemos seleccionar cualquiera de estos cables. Yo voy a seleccionar un color negro y lo que voy a hacer, si se dan cuenta, el cursor también arrastra un punto. Ese punto nos indica dónde va a comenzar la línea. Entonces lo selecciono donde está la terminal de la línea, doy clic izquierdo y sin soltar arrastro hasta donde está la terminal del otro componente. Una vez que llegué a él, suelto el clic del mouse y ya se quedó la conexión en el componente. Voy a hacer lo mismo para todas las terminales y de esa manera ya tenemos lo que es el sistema. Bueno, ya una vez que tenemos lo que es el circuito de fuerza, necesitamos pasar a lo que es el circuito de control. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues, es sacar las 2 líneas de alimentación para ese circuito. Nos vamos a la sección de línea y aquí seleccionamos la que tiene una L. Ahí lo colocamos. Si queremos ponerla de manera horizontal, en esta parte viene las opciones para rotar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sale? Entonces yo lo quiero hacia la izquierda y vean cómo se acuesta lo que es mi símbolo. El otro elemento que necesito pues es un neutro. Lo selecciono y lo coloco por aquí. Y también lo voy a voltear. Una vez que los tengo, pues voy a sacar 2 líneas para tener acceso a ellos. De esta manera. Y voy a buscar mi bobina. En los iconos de esta parte, pues aquí viene la sección de bobinas y señalizaciones. Voy a seleccionarlo y en la paleta voy a escoger el que dice bobina. Y lo voy a colocar por aquí. Después tenemos el contacto auxiliar que va a responder a lo que es la bobina. Eso lo encuentro en la sección de esta parte donde dice contactos. Selecciono el primero y lo coloco por aquí más o menos. Y vean que tiene las terminales 13 y 14. Lo que sigue pues son 2 interruptores, normalmente abierto y normalmente cerrado, que van a responder a el botón de arranque y al botón de paro. Entonces esos me voy a la sección de accionamientos y van a ser los 2 primeros. El normalmente abierto pues es el primer icono que vamos a encontrar y el normalmente cerrado va a ser el segundo icono. Para la parte del interruptor que va a responder a este interruptor térmico, donde si se bota, pues también bota un interruptor en la parte del circuito de control, lo podemos encontrar también en esta parte de accionamientos en la parte final derecha, ¿sale? Donde dice térmico normalmente cerrado. Lo colocamos por aquí
Y este interruptor tiene que tener el mismo nombre que el interruptor termomagnético en el circuito de fuerza. Bien, ahora procedemos a realizar las conexiones. Seleccionamos una línea y vamos armando. De esta manera. Entonces lo único que nos falta pues es renombrar a lo que son los componentes para que puedan funcionar de manera correcta. Entonces a este nada más para identificar que es el de paro, le puedo dar doble clic y aparece esta ventana de edición. Entonces aquí lo que tengo que cambiar pues es la parte de nombre, y a este le voy a poner off. A este que es el normalmente abierto, que va a ser el de arranque, pues el nombre le voy a cambiar y le voy a poner on. Ahora, en la bobina del contactor, pues vamos a ponerle KM, y por ende, si quiero que este contacto auxiliar responda cuando se energiza la bobina, pues le tengo que renombrar también cómo se llama la bobina. Entonces, en este caso es KM. Y los contactos también quiero que respondan cuando se energiza esta bobina. Lo selecciono y lo nombro como KM. Hay que tener en cuenta esa parte porque si no, no va a funcionar lo que es el circuito. ¿Vale? Entonces, una vez que ya lo tengo realizado, que es el punto 1 de la práctica, pues puedo simular en esta parte de aquí arriba. Aquí tengo el botón de inicio de simulación y paro de simulación. Voy a darle en el de play para correr la simulación. Vemos cómo se tornan de distintos colores lo que son las líneas de corriente. Y pues ahí nos dice o nos está especificando cómo va el flujo de corriente. Hay que notar que el disyuntor, cuando lo colocamos, está en su posición abierta. Hay que ponerlo en posición cerrada, dándole clic, porque si no, pues nunca va a funcionar lo que es nuestro circuito. Y vean que al cerrar el disyuntor, pues las líneas de color rojo que simbolizan el flujo de la corriente, pues ya cambiaron, ¿no? Entonces ahora pasan hasta esas terminales, que corresponden a los contactos del contactor. Pero como yo en el circuito de control no lo he accionado, pues por eso están abiertos. ¿Sale? Una vez que se cierren, pues van a energizar el motor. Pasamos al circuito de control. Lo único que falta pues es presionar el botón de on para que se energice el sistema y se enclave y de esa manera podamos arrancar lo que es el motor. Entonces vamos a presionar el botón de on, veamos cómo presionamos y soltamos y regresa otra vez el botón, pero el sistema ya se quedó enclavado, ¿sale? Se quedó energizando a la bobina. Una vez que la bobina está energizada, pues veamos que el contacto auxiliar se queda cerrado y los contactos de la parte del circuito de fuerza pues también se cierran. Y visualizamos cómo está todo de color rojo, todas las líneas que simbolizan que está fluyendo la corriente hacia el motor. Y vemos que el motor también se pone de color gris y nos indica con una flecha el sentido en el que está girando. Entonces, de esta manera podemos hacer el arranque de un motor trifásico, y para pararlo, pues presionamos el botón off en el circuito de control. Entonces, en ese momento se abre todo y el motor deja de funcionar.